Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Es un gusto el que usted y yo podamos estar juntos, reunidos, ustedes desde su hogar y nosotros aquí, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Les pido que vayan conmigo al Salmo 121, por favor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es muy hermoso este salmo, hermanos, porque el salmista nos expresa que no solamente podemos alzar nuestros ojos a los montes en busca de ayuda, sino que también podemos reconocer que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que Dios es tan bueno que siempre está con nosotros a donde quiera que vayamos. Él nos guarda en todos nuestros caminos. Así que, hermanos, yo les pido que en esta mañana hagamos una oración para que sea el Señor quien bendiga nuestro servicio. Bendito Dios, le damos gracias en esta mañana porque usted es bueno y fiel. Le agradecemos, Señor, porque aún en la distancia, Señor, estamos en un espíritu, Señor, para alabarle y glorificarle. Le rogamos, Señor, que sea usted quien bendiga nuestro servicio, que tome el control de él y que quite todo lo que estorbe para que podamos sentir su divina presencia. Le ruego, mi Señor, que su Espíritu Santo sea quien toque cada corazón, Señor, y que obre en cada uno de nosotros. Le ruego que bendiga, Señor, a todo aquel que esté escuchando esta transmisión. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén. Así, hermanos, vamos a continuar con un canto y posteriormente estaremos en la reflexión de la palabra. Dios les bendiga. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él ser fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo llamar. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es
trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono al cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es domingo, Día del Señor, en el cual nosotros nos juntamos, nos congregamos para adorar al Señor. Y quiero traerles una reflexión de la palabra del Señor, amados hermanos. Voy a darle la cita bíblica para que la vaya buscando. Se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 16, del verso 19 al 31. Les repito la cita, Lucas 16, del 19 al 31. Es una lectura, un pasaje muy, muy conocido, el cual Dios puso en mi corazón para hablar sobre este tema tan interesante que quiero compartir con ustedes. Muy bien, gracias a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos siguen en línea. Estamos contentos con Dios porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Ya tenemos más de 2 meses transmitiendo de esta manera, pero nos hemos gozado y hemos aprendido mucho. Amén, hermanos. Muy bien. Si ya tiene la lectura, quiero que mantenga ahí abierto. ¿Sí? Ahí el pasaje lo mantenga abierto. Y quiero invitarle a que hagamos una oración. Y dígale a Dios: Señor, háblame a mi vida. Dile algo a mi corazón. Porque el tema que voy a tratar tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Amén. Muy bien, Señor de la gloria, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos das de estar en tu presencia. Agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos, agradezco por nuestros amigos que nos siguen en línea. Te pido que los bendigas, te pido que hables a nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te lo ruego, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La lectura bíblica la vamos a ir leyendo pausadamente mientras yo voy explicando. Déjeme decirle, amados hermanos, que he estado orando y Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y yo se la quiero compartir. Tengo una seria preocupación por nosotros como iglesia, mis amados hermanos. Y esta preocupación es con relación a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Yo estoy consciente que usted tal vez me diga: pastor, yo tengo la palabra de Dios. Y tal vez inclusive usted me pueda decir: es más, pastor, tengo más de una Biblia. Incluso me diga: tengo una Biblia abierta en un salmo muy especial y además está en el centro de la sala de mi casa. Pero el hecho, mis amados hermanos, de tener la Biblia e inclusive tener más de una, tenerla abierta en un salmo muy especial, inclusive ocupando un lugar muy especial en su casa, en el centro de su sala, esto no determina dónde nosotros pasaremos nuestra eternidad. Yo le he puesto como título a esta reflexión, amados hermanos: mi actitud hacia la Biblia determina mi eternidad. Se lo voy a repetir nuevamente. Mi actitud hacia la Biblia determina mi eternidad. En este pasaje que vamos a leer, mis amados hermanos, se nos habla precisamente de que nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina dónde pasaremos la eternidad. Así es que hoy le invito a que veamos lo que nos dice esta historia, ¿sí? Con relación a este tema. Amén. Muy bien. Quiero que ahí abra su Biblia, ¿sí? Porque lo primero que tenemos nosotros en esta historia es la historia de el rico y Lázaro. Usted ya se la sabe de memoria.
Entonces, lo que tenemos en esta historia es un hombre rico, un hombre derrochador, cuya actitud hacia la necesidad del prójimo e inclusive hacia su destino eterno es nula completamente. Es decir, a él no le interesa su eternidad. Quiero que leamos el versículo 19, ¿sí? Y mire lo que dice la Biblia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre era un hombre derrochador, un hombre que se preocupaba por estar bien, porque las personas, sus amigos, sus conocidos lo vieran bien. Ese era su anhelo, ¿sí? Un egocentrismo completo, total. Una apariencia, el ser reconocido por lo que él hace, a él eso lo satisfacía de tal manera que las cosas esenciales como el amor hacia el prójimo, el dónde pasará su eternidad, para él simple y sencillamente no significaban nada, no eran importantes. También tenemos en esta historia, mis amados hermanos, ¿sí? a un mendigo, un hombre enfermo, un hombre lleno de llagas, hambriento, cuyo único consuelo era el aseguramiento de su eternidad y el sentir la suave humedad de unos perros que vienen y lamen sus llagas. Quiero que leamos lo que es el verso 20 y verso 21. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, de la casa del rico, dice, lleno de llagas. Verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros, dice, venían y lamían las llagas. En los versos siguientes tenemos nosotros que a ambos, tanto al rico como a Lázaro, a este hombre lleno de llagas, le sucede lo más natural de la vida. Es decir, ambos mueren, según la narración del pasaje. Miren lo que dice el versículo 22 y ahora el versículo 23. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pónganle mucha atención a esta lectura. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Chéquese usted nada más. En estos versos nosotros podemos percibir algunas cosas que son muy, pero muy notorias. Mire, vamos a enumerarlas. Número 1. Tenemos nosotros en estos versos que al morir ellos, sus almas van a destinos muy, muy diferentes. Número 2. Tenemos que uno de ellos, al morir, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Número 3. Tenemos que al morir el otro, simple y sencillamente, dice la palabra que es sepultado e inmediatamente está en un lugar de tormentos. Número 4. Nosotros podemos ver en estos versos que también existe una conciencia de la realidad, a pesar de que están muertos. Y número 5, un detalle más en estos versos, es que en el área de tormento o en el área de tormento se puede ver el paraíso donde está este hombre o donde fue llevado este mendigo al seno de Abraham. Amén. Muy bien. Ahora, quiero de una manera muy sencilla, mis amados hermanos, hablar de 3 palabras que aparecen en estos versos que hemos leído. Voy a leerlos nuevamente para que usted vuelva a profundizar en su lectura. Dice, verso 22 y verso 23, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiero entonces hablarle de por lo menos 3 palabras que aparecen aquí para ahondar un poquito y comprender de lo que se está diciendo. Y la primera palabra de la que quiero hablar así rápidamente es la palabra Hades. La palabra Hades.
La palabra Hades es una palabra griega. Usted, como sabrá o como lo recordará, Hades en la mitología griega es el hijo mayor de Cronos y de Rea, es decir, del tiempo y la luna, en esa relación que se da, y entonces nacen algunos hijos y entre ellos nace lo que es Hades, uno de los dioses. Como Cronos, al igual que otros dioses crueles, ellos comían a sus hijos en cuanto nacían. Entonces, nosotros tenemos que Hades aparece como el dios del inframundo, es decir, el dios de las profundidades. Allí, así es conocido Hades, como el dios de las profundidades, es decir, el dios del inframundo. En la teología cristiana, es decir, en el Nuevo Testamento, el paralelo de la palabra Hades al hebreo es Seol. Es Seol, es decir, la tumba o un pozo de suciedad, que alude precisamente o hace referencia al lugar de los muertos, a la morada de los muertos. Así es que en algunas versiones se traduce como infierno, como la tumba o como el foso. Así es que si usted se fija, este hombre a la hora de que muere y que es sepultado aparece en el Hades. Pero permítame un poquito más. Vamos a ver lo que es el seno de Abraham. Es otra de las palabras que aparece allí. Esta expresión, el seno de Abraham, es usada por el mismo Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que está hablando acerca de esta historia. Está narrando esta historia y dice que al morir este hombre que estaba enfermo, lleno de llagas, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, el seno de Abraham es la morada de las almas que han sido rescatadas. Es decir, entonces el seno de Abraham es el paraíso. Los judíos pensaban en la felicidad del recibimiento que les pudiera dar Abraham, Isaac y Jacob cuando ellos partieran de este mundo. Ellos se regocijaban en esto. Mire, le voy a dar una lectura de uno de los libros apócrifos, ahí en el cuarto libro de los Macabeos, en el capítulo 3, en el versículo 17. Mire lo que escribían, o lo que ellos así pensaban. Porque si morimos así, es decir, en fidelidad, Abraham, Isaac y Jacob nos darán la bienvenida. Y todos los padres, es decir, los padres de los judíos, que son ellos, dice, nos alabarán. Vea el pensamiento judío. La tercera palabra que aparece en esos versos, de la que quiero hacer referencia un poquito, es lugar de tormentos. Bueno, es el lugar a donde van los condenados, los que no fueron redimidos. Es decir, un lugar de sufrimiento. Después de la muerte, por no haber creído a la palabra, por no haber tenido una actitud positiva hacia la palabra, entonces ellos van a ese lugar de castigo. La Biblia lo describe como el infierno, mis amados hermanos. Así es que yo quiero que note usted algo en todo lo que vengo diciendo. Recuerde usted que el Hades, ¿sí?, en el inframundo, en las profundidades de la tierra, estaba dividido en dos secciones. Una sección era el lugar de tormentos en el cual se encontraba este hombre rico. Y en otra sección estaba lo que es el seno de Abraham o el paraíso. Y estas estaban divididas por una cima. Es decir, la palabra usa esta palabra cima con S. Quiere decir que era un gran abismo o un gran pozo, de tal manera que no podían pasar los que estaban en el lugar de tormento hacia el seno de Abraham, al paraíso, ni los que estaban en el paraíso podían pasar hacia el lugar de tormento, porque había ese gran abismo. Quiero que leamos el versículo 26. Mire lo que dice.
Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Se fija? Muy bien. Quiero que continuemos con la lectura y veamos el diálogo ahora que este hombre está en lugar de tormentos y que él sí puede ver hacia el paraíso. Quiero que veamos el diálogo que sostiene con Abraham. Recuerde entonces que este lugar de tormentos es el Hades, y desde el Hades se podía ver el seno de Abraham. Muy bien, vamos a leer del versículo 23 al versículo 28. ¿Qué le parece? Muy bien, así corridito. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, note esto: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Miren, amados hermanos, algo que aprendemos nosotros, según la palabra, lo que venimos leyendo, es que las actitudes que determinan mi eternidad en el cielo, debo tomarlas a tiempo. Voy a repetírselo. Con relación a esto que hemos venido viendo y que lo podemos aprender según la palabra, es que las actitudes que determinan mi eternidad o nuestra eternidad en el cielo, nosotros debemos tomarlas a tiempo. Por ejemplo, ¿qué vimos nosotros en estos versos? Es decir, en el verso 27 ya y en la parte primera del verso 28. Nosotros vemos que este hombre, estando en ese lugar de tormentos, estando en esa llama con una sed increíble, él ahora tiene la compasión que no tuvo cuando estuvo en vida. Él ahora tiene compasión por sus hermanos que están o viven en la casa de su padre. Mire, vamos a leer nuevamente los versos, verso 27 y la parte primera del verso 28. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él ahora está sufriendo y él piensa en sus hermanos. Quizás sus hermanos están viviendo una vida igual que la que él vivió. Están teniendo actitudes en contra de la misma palabra, en contra de la misma ley, en contra de lo bueno. Y ahora él se compadece, y por los sufrimientos que él está pasando, él no quiere que sus hermanos tengan el mismo destino. Pero si usted se fija, él tuvo mucho tiempo para usar de esa compasión que ahora él está mostrando. Él no sabemos, claro, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Lázaro ahí en su puerta, donde él pudo haber hecho esa misericordia. Mas sin embargo, note usted que ahora él está compadecido y no quiere que sus hermanos vayan a ese lugar de tormento. Pero está a destiempo, mis amados hermanos. Está a destiempo. Mire lo que dice la palabra: porque tengo 5 hermanos. Y él quiere que vaya para que les testifique, a fin de que no venga ellos también a ese lugar de tormentos. El tomar las decisiones o el tener las actitudes correctas a destiempo, hermanos, no nos traen buenos resultados. Nosotros tenemos la palabra
como lo decíamos al inicio, quizás tenemos hasta 2, 3, 4 Biblias en nuestra casa. Pero si nosotros queremos reconocerla a destiempo, no nos va a traer buenos resultados. Este hombre no tiene buenos resultados. Aunque está compadecido de sus hermanos, aunque él está dispuesto a cambiar, aunque él quisiera empezar de nuevo, él ya no tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad la tuvo. Él pudo haber sido compasivo, él pudo haber hecho lo bueno, él pudo haber creído en la palabra, él pudo haber creído en la ley, mas sin embargo, hasta ahora que ya no hay oportunidad, él entonces reconoce. Por eso yo le decía en un inicio que tengo una gran preocupación con nosotros como iglesia en relación a la actitud que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Y nosotros hoy que tenemos la oportunidad, nosotros hoy que estamos vivos, debemos ponerle atención a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y tomar las actitudes correctas. Porque si no, un día también, al igual que este hombre, tal vez estaremos lamentando. Quiero continuar, mis amados hermanos, ¿sí?, con relación a lo que nosotros vemos en los versos que continúan. Y como segundo punto, al escuchar la palabra, mi actitud o respuesta determinan mi eternidad. Lo voy a decir nuevamente. Al escuchar la palabra, mi actitud o respuesta hacia ella determinan mi eternidad. Mira lo que dice el verso 29. Estamos en el capítulo 16 de Lucas y vamos a leer el verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este hombre quiere que vaya Lázaro a la casa de su padre para que les testifique. Mas sin embargo Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham, mis amados hermanos, lo que está haciendo aquí es que le está dando el justo valor a la palabra y la está poniendo en el lugar adecuado. A Moisés y a los profetas tienen. Moisés representa la ley. Los profetas, mis amados hermanos, representan esa palabra fresca de parte de Dios, una palabra que daba la esperanza y la oportunidad para el arrepentimiento. Así que cuando Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, inclusive hasta más escritos que ya juntos, ¿sí?, formaban lo que es la palabra que ellos tenían en su época, es decir, el Tanaj, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos está enseñando este verso? Que nosotros tenemos que ponerle atención a la palabra del Señor, tomar actitudes correctas como debe de ser a la palabra del Señor. A Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Ahora, este escuchar va acompañado implícitamente de la palabra obedecer. Es como la palabra creer. La palabra creer no significa nada más que, no, yo sí creo, no. Yo sí creo en Dios. Usted pregúntele a todo el mundo y verá que mucha gente va a decir: es que sí creo en Dios. Pero ese creer debe llevar implícito la palabra obediencia. Esa palabra escuchar va implícita poner en práctica la palabra, no nada más escucharla. Entonces, por eso digo yo que Abraham pone en su justa dimensión lo que es la palabra del Señor. Cerca de ti está la palabra. Una y otra vez lo repitió el Señor: cerca de ti está la palabra. Mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Toma las actitudes correctas hacia la palabra, porque dependiendo de las actitudes o la respuesta que nosotros demos a esa palabra que estamos escuchando, allí se determina nuestra eternidad, mis amados hermanos. Es muy importante que nosotros entonces tengamos actitudes correctas hacia la palabra. ¿Por qué? Porque
escuchar la palabra y recibir la palabra es garantía de vida eterna para usted y para mí, mi amado hermano. Se lo vuelvo a repetir: escuchar la palabra y recibir la palabra es garantía de vida eterna. Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 24 y versículo 25. Dice de la siguiente manera: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo sé que hay muchas personas que les es molesto escuchar la palabra de Dios. En todos estos años que tengo predicando la palabra de Dios de diferentes maneras, inclusive personalmente, de persona a persona, empiezo a hablar la palabra cuando he predicado en lugares públicos, en las plazas, afuera de los hospitales, inclusive en las prisiones. Me he encontrado que apenas y empiezo a hablar y uso la palabra Dios y empiezo a decirles que Cristo les ama, y he visto como muchas personas se molesta, tienen actitudes muy negativas hacia la palabra de Dios. Pero nosotros estamos aprendiendo que depende de mi actitud hacia la palabra del Señor, entonces determina mi eternidad. Y el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí que el que oye su palabra y la cree, entonces tiene vida eterna. La invitación del Señor entonces es a que le pongamos atención, escuchemos la palabra y la pongamos en práctica. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Quiero leerles también lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 3 y versículo 5, hasta el versículo 5. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, hablando de Dios, si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos son su palabra, y están sus mandamientos en la palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros estamos escuchando la palabra del Señor y no la estamos obedeciendo, usted y yo tenemos un verdadero problema y tenemos que remediarlo. Es tiempo de que nosotros tengamos actitudes positivas hacia la palabra. Dice el versículo 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos siendo perfeccionados en el amor por medio de la palabra. Bendito sea el Señor. Quiero leerle lo que dice Hebreos 4:12. Es un verso que usted se sabe de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amados hermanos, aleluya. Nosotros estamos aprendiendo, estamos viendo que nosotros debemos tener actitudes positivas hacia la palabra, porque éstas determinarán dónde pasaremos nuestra eternidad. Como punto número 3, mis amados hermanos, quiero decirle que el hecho de que las personas vean milagros no es una garantía que ellos tendrán una actitud positiva hacia Dios ni a su palabra. Voy a repetírselo nuevamente. El que las personas vean milagros no es una garantía de que tendrán una actitud positiva hacia Dios y hacia su palabra. Quiero leerle lo que dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 1, del versículo 21 al versículo 24. Mire lo que dice la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Este rico, mis amados hermanos, estaba como Santo Tomás, o quizás como algunos de nosotros, que llegamos a pensar que si ocurriera algún milagro, a lo mejor las personas van a creer en la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Recuerde usted que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y es aquí donde este hombre entonces vuelve a decir: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Por eso le digo que a lo mejor probablemente este hombre tenía el mismo pensamiento que Santo Tomás, o que quizás algunos de nosotros. A veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que haga ciertos milagros para que nuestro vecino crea, para que nuestro hermano crea, pero esto no es ninguna garantía. El hecho de que ocurran milagros no es ninguna garantía de que las personas se van a arrepentir o van a creer en Dios o a la palabra. Por años hemos visto milagros, por años hemos visto inclusive las mismas personas que les suceden milagros, y por algún tiempo a lo mejor están ahí, pero posteriormente se les olvida lo que el Señor hizo con ellos. Por eso es que Abraham le dice: no es de esta manera, así no se maneja este asunto. En el pasado también nosotros, mis amados hermanos, tuvimos la oportunidad de ver milagros, y también nosotros mismos creímos que tal vez eso nos cambiaría o determinaría nuestra conversión a Dios. Pero nosotros mismos experimentamos que esto no fue así. Yo en lo personal fui testigo desde niño de muchos milagros, mas sin embargo, el que yo hubiera visto milagros, eso no produjo en mí un arrepentimiento. Entendemos entonces que esa experiencia de ver milagros no es suficiente para la transformación de las personas. Este rico creía que el que Lázaro saliera de ultratumba y les llevara la palabra iba a ser una garantía de salvación para sus hermanos, pero no es así. Mire lo que dice el versículo 31 de este pasaje. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amados hermanos, independientemente de los milagros, independientemente de lo que pudiera ocurrir, de las señales que Dios pudiera hacer, independiente de eso, usted y yo tenemos que creer en la palabra. Ahorita yo le decía que si nosotros no tenemos una actitud positiva con relación a la palabra, tenemos serios problemas con Dios. Así es que nadie esté pensando entonces en que Dios haga algo y que eso le va a atrapar el corazón para que él busque a Dios. No, mis amados hermanos. No, tenemos un serio problema y nosotros tenemos que resolverlo, porque si no lo resolvemos, si no tomamos actitud positiva de acuerdo al propósito de Dios, a lo que Dios planteó para nuestra eternidad, no iremos a la vida eterna que el Señor Jesucristo nos prometió. Yo quiero, mis amados hermanos, concluir. Y quiero concluir diciéndole que nosotros hoy hemos visto que las actitudes que determinan nuestra eternidad en el cielo debemos tomarlas a tiempo. Nuestra vida, mis amados hermanos, es pasajera. Dice la Biblia que los días de nuestra edad son como un pensamiento, son como un sueño, como la flor del campo. Pronto pasan y volamos. Por eso es que nosotros debemos decidir a tiempo. El Señor con toda razón dijo: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No estés esperando ver algo. No estés esperando que ocurra algo para que tú busques a Dios. Arregla tus problemas con Dios. Arregla tus problemas con Dios. Los problemas tenemos que arreglarlos independientemente de lo que suceda o no. Tenemos que ponerle nosotros solución. Y más si tienen que ver con nuestro destino eterno, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, hemos visto que al escuchar la palabra, mi actitud o respuesta a ella determina mi eternidad. Usted ha escuchado mucha palabra ya. Yo he escuchado mucha palabra ya. ¿Cuál es mi respuesta hacia esa palabra que he escuchado?
También, mis amados hermanos, hemos visto que las personas que ven milagros, esto no es ninguna garantía que tendrán una actitud positiva hacia Dios ni a su palabra. No estemos esperando, mis amados hermanos, a que Dios traiga una bendición grande. No estemos esperando a que nos venga una tragedia. No, mis amados hermanos. Esto tiene que ponérsele solución, porque pronto pasamos y nos vamos. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en San Juan 8:51. Mire lo que dice la Biblia. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Obviamente el Señor está haciendo referencia a la segunda muerte. El Señor está haciendo referencia a esto. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra? Dice San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Mire lo que dice la palabra. Cuando Jesús habló un mensaje fuerte, muchas personas empezaron a retirarse. Muchas personas empezaron a irse. No les gustó tal vez el mensaje que Jesús predicó ese día. Y dijo entonces Jesús a los 12 cuando le dijeron: hey, la gente se está yendo, se te está yendo. Jesús les dijo a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis amados hermanos, la vida eterna está en el Señor, está en la palabra del Señor. Usted y yo debemos tener una actitud diferente hacia la palabra, tener actitudes positivas de obediencia, escucharla, ponerla en práctica, la palabra, porque esto determina dónde pasaremos nuestra eternidad. Quiero comentarle algo que Dios ha venido poniendo en mi corazón para ustedes, iglesia, usted, Monte Oreb, por la preocupación que vengo sintiendo por nuestra actitud hacia la palabra. Miren, amados hermanos, hablo a la iglesia, por supuesto hablo a la iglesia. Dios está poniendo en mi corazón que le pregunte yo a usted: ¿qué tanto tiene usted de la palabra? ¿Qué tanto tenemos usted y yo de la palabra? Quizás usted, después de haber escuchado este mensaje, usted dice: yo amo la palabra, bravo, yo tengo la palabra, bravo, yo estoy en la palabra. Y yo no digo que no, porque mejor que nadie en Dios lo conoce a usted y usted a sí mismo. Pero dentro de esto que Dios me proponía, una especie de ensayo, Dios me ponía en mi corazón que usted, de una manera muy seria, pensando que el Espíritu Santo le está viendo, sin recurrir a la Biblia, así nada más, haciendo uso de su memoria, en un cuaderno, en una hoja, con su pluma, usted escribiera todos los versos de la Biblia que se sabe de memoria con toda su cita bíblica. Que yo escriba de memoria todos los versos que me sé de memoria, empezando desde Génesis y terminando en Apocalipsis. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurren cosas? No, Dios viene trabajando con mi vida, porque allí usted va a descubrir la actitud que ha tenido hacia la palabra durante todos estos años. Además, mis amados hermanos, esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena nos está dejando enseñanzas. Si usted se fija, tenemos más de 2 meses que no nos reunimos en el templo. Tenemos este tiempo sin reunirnos en el templo. Yo quisiera creer y anhelo con mi corazón que estemos leyendo la palabra,
No nos están prohibiendo predicar, únicamente lo que no podemos es congregarnos en los templos. Pero yo quiero que usted piense, porque vendrá el día, créamelo, vendrá el día en que entonces sí nos van a prohibir reunirnos en los templos. E inclusive también vendrá el día en que tal vez no nos dejen y nos permitan tener la palabra. Las Naciones Unidas está dando expresiones de que quien está estorbándole a este mundo para alcanzar sus objetivos con relación a los derechos humanos es la iglesia, porque acusa a la iglesia que está en contra de los derechos humanos. De tal manera, mis amados hermanos, que yo quiero nada más que usted lo imagine. El día que nos quiten las Biblias. Quizás usted me diga, hermano, yo la tengo en el celular. Yo la tengo aquí en mi celular, la Biblia. Es cosa nada más de que se dé la orden, mis amados hermanos, para que todas estas aplicaciones que tienen que ver con Dios y la Biblia se nos sean quitadas. Que pasen casa por casa. ¿Sí se ha dado cuenta de las ideas y las propuestas del presidente del partido de Morena? Que está dando la propuesta de que se le dé la facultad al gobierno de entrar casa por casa y hacer una especie de inventario para ver qué tanto poder adquisitivo, qué tanta riqueza tenemos los mexicanos de hogar por hogar. Imagínense que así entraran y nos quitaran todas las Biblias que tenemos en nuestro hogar. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Eso que usted sabe de memoria, eso que usted apunte en esa hoja de memoria, es lo único que usted tiene de la palabra, mis amados hermanos. Es lo único que yo tengo de la palabra si nos fueran quitadas las Biblias. Quizás usted me dice, pues yo me junto con fulano, mangano, que sabe más Biblia. Hermanos, lo que usted tiene en su corazón y en su mente, eso es lo que usted tiene para sobrevivir como un cristiano. Por eso el Señor venía hablando a mi corazón. Porque creo que la actitud que hemos venido teniendo hacia la Biblia, hacia la palabra, no ha sido suficiente. Habemos hermanos que tenemos muchos años en el Evangelio y no hemos aprendido versos de la Escritura de memoria. Eso es lo que usted tiene, mi amado hermano. Por eso es que nuestra actitud debe cambiar. Nuestra actitud hacia la Biblia, nuestra actitud hacia la palabra debe cambiar. Porque depende de mi actitud hacia las Sagradas Escrituras, es porque esto es lo que va a determinar dónde voy a pasar la eternidad. Yo quisiera invitarles, mis amados hermanos, a que hiciéramos una oración y le dijéramos al Señor: Señor, perdóname. Creo que sí tenemos que pedir perdón, hermanos, porque nuestra actitud hacia la palabra, aún ya siendo cristianos y aún con toda la certeza de que al morir vamos con el Señor a su reino, a la vida eterna, creo que nuestra actitud como hijos de Dios no ha sido la correcta en base a la palabra. Porque somos nosotros los amantes de la palabra, los redimidos, los hijos del Señor, los lavados con la sangre de Cristo, somos los amantes de la palabra. Y si nosotros estamos así como le está indicando el Espíritu Santo en este momento a usted, imagínense cómo está la sociedad. Creo que es un buen tiempo para reflexionar y decirle al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero tener una actitud diferente hacia la palabra. Debemos leer la palabra, debemos hacer la palabra, como luego dijera Santiago, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Quiero invitarle, mis amados hermanos, que con una actitud reverente, con todo nuestro corazón, con sinceridad, le digamos: Señor, ¿cómo te necesito, Padre? ¿Cómo necesito, Señor,
que me perdones, porque tengo un serio problema, Señor. No he tenido las actitudes adecuadas hacia tu palabra. Quizás no soy mejor que este rico. Te necesito, Jesús, perdóname. Hable con Dios, hermano, dígale algo a Dios. Tómese este tiempo. Y si usted no ha conocido a Jesús, no ha aceptado a Cristo, le invito a que abra su corazón y abrace la palabra. Abrace la Biblia. Cuando digo abrace me refiero a que leamos la palabra, que le escuchemos. Dígale al Señor que entre a su corazón, que le perdone. Perdónanos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Hoy que estamos a tiempo, Señor, nos volvemos hacia ti, Señor, y pedimos perdón por el descuido que tenemos hacia tu palabra. Perdónanos, Señor, porque tu palabra nos salva. Tu palabra nos asegura la vida eterna. Tu palabra nos transforma, porque es la palabra de Dios la que nos cambia la vida. Es la palabra de Dios. Aquí estamos, Señor, rendiendo nuestros corazones y nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por hablar a mi conciencia, hablar a mi vida, por permitirme autoevaluarme, observarme hacia adentro, Señor, con relación a la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por tu iglesia, te pido por nuestros amigos, Señor, que la palabra llegue al corazón, Señor, y haga lo que dice Hebreos 4:12, que parta, Señor, que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Padre, y que nos haga amantes de ella, amantes de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarle entonces a que amemos la palabra, que valoremos la palabra, que leamos la palabra, que pongamos en práctica la palabra. Para ponerla en práctica necesitamos conocerla, y para conocerla necesitamos escucharla, leerla. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Quiero invitarle a que escuchemos un canto, mis amados hermanos, y luego volvemos para ser despedidos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré
exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Gracias a Cristo, mis amados hermanos. Dios es bueno. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos pasado juntos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Recuerde que es el tiempo que apartamos para el Señor. Todos los domingos, desde las 11:30 de la mañana, estamos buscando el rostro del Señor. Hoy de esta manera. Amigos que nos siguen, gracias. Gracias. Permítame orar por ustedes. Permítame decirle al Señor que les guarde. Y después de esta oración, somos despedidos, mis amados hermanos. Recuerden que les extrañamos. Oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra viene, Señor, y de momento nos mueve nuestros corazones, Señor. Pero esto es bueno para nosotros. Tú nos estás perfeccionando. Mira, Señor, vamos terminando esta transmisión. Te pido que bendigas tu iglesia, protégela, mis hermanos, a nuestros amigos, Señor, a los que se conectan y nos siguen en línea. Gracias, Señor, bendícelos. Líbranos del mal, líbranos, Señor, de todo esto que anda por ahí, Señor, aleluya, dañando, Señor, cuídanos y protégenos. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Vigila, Señor, entre mí y tu iglesia hasta que nos volvamos a ver. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Cúbrelo, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, cuídense, mis amados hermanos. Si todavía no hay necesidad de salir, no salga. Cuide a sus hijos. Cuide a su familia. Cuídelos, ya estamos más cerca de la salida que cuando empezamos. Así es que pídale a Dios paciencia, pídale a Dios que le ayude y le fortalezca. Amén. Muy bien, hermanos, sean felices, pásensela bien con su familia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios con ustedes. Eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo.